Ahora, esta es la diapositiva que vamos a usar. ¿La ven? ¿Sí? Sí, profe, se ve súper bien. Ningún problema. Lo que no entiendo es por qué no aparezco yo. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, ya no importa. Están expuestos los objetivos, ¿no es cierto?, que pretendemos en esta clase, ¿no? No sé si acaso alcanzaremos a verlo todo, ¿no? Y está la lista de los contenidos que vamos a trabajar, ¿no? En este tema, digamos, el concepto fundamental es el concepto de capacitancia. Y la capacitancia, fundamentalmente, ¿no es cierto?, es una propiedad, ¿no?, que tienen los cuerpos conductores, ¿no? ¿Vamos? Ellos son los que tienen esta propiedad o magnitud física llamada capacitancia. Veremos que la capacitancia, ¿no es cierto?, de los cuerpos conductores depende fundamentalmente de parámetros geométricos. Lo vamos a examinar en unos 3 casos diferentes, ¿no? Pero es una cuestión, digamos, que se puede generalizar a cualquier cuerpo conductor. Bien, comencemos entonces con el concepto de capacitancia. Primero que todo, ¿no?, nos vamos a dar un bosquejo de lo que es un capacitor en forma general. ¿Vamos? Así, en forma muy general, un capacitor consta de 2 cuerpos conductores. Pueden tener cualquier forma geométrica, pero, ¿no es cierto?, estos cuerpos, independientemente de la forma que tengan, nosotros las vamos a llamar siempre placas, ¿no? Pueden tener, qué sé yo, formas de planos, formas esféricas, formas cilíndricas, pero independientemente de ello, siempre los vamos a estar llamando placas. Estos 2 cuerpos conductores, que no están en contacto, sino que están próximos uno al otro, pero sin estar en contacto, ¿listo? Los suponemos totalmente aislados uno del otro porque están separados, ¿no? Y vamos a suponer también, ¿no es cierto?, que están por el momento en el vacío. Después vamos a considerar otros casos diferentes del vacío. Así que, en general, ¿no?, 2 cuerpos conductores, ¿no?, separados una cierta distancia, ¿no es cierto?, aislados del resto, de todo su entorno, ¿no es cierto?, y además en el vacío constituyen un capacitor. ¿Vamos? Ahora, cuando se carga este capacitor, significa que se carga cada cuerpo. Y un cuerpo tiene que tener carga más Q y el otro tiene que tener carga menos Q. O sea, la carga de cada placa, en este caso estos cuerpos, el que tiene más Q y el que tiene menos Q, le llamamos placa, uno va a tener carga más Q, el otro menos Q. Estas cargas son de la misma magnitud, ¿listo? De igual magnitud, pero de signos opuestos. Eventualmente, la carga total que tienen entre los dos es 0. Más Q menos Q nos da 0, ¿no? Pero sí hablamos, ¿no es cierto?, de un capacitor cargado. Cuando uno tiene más Q y el otro menos Q, sí decimos que el capacitor está cargado, ¿no es cierto?, aunque la carga neta total entre los 2 cuerpos conductores es 0. Cuando trabajemos las ecuaciones, las fórmulas para calcular capacitancia, el símbolo Q va a indicar la cantidad de carga que tiene cada placa. Y si queremos diferenciar, ¿no?, lo pondremos con un signo. Más Q para la placa cargada positivamente, menos Q para la placa cargada negativamente.
¿Cómo se cargan los capacitores? Aquí tenemos, por ejemplo, en la figura de la derecha, dos láminas conductoras. ¿Ven? Las que están a la derecha. Ahí, esa. Dos láminas. ¿Ven? Este es un interruptor de cuchilla. La cuchilla está abierta. Arriba, ¿ve? Ahí está la cuchilla. Significa que el circuito está abierto. Y una batería. Usamos, ¿no es cierto?, usualmente baterías o fuentes de poder, ¿no?, para poder cargar un capacitor. En este caso, el capacitor está formado por dos láminas conductoras, ¿no?, planas, ¿ves? Está, una arriba y otra abajo. Inicialmente, ¿no es cierto?, antes de bajar la cuchilla, esta que está aquí, antes de cerrar la cuchilla, de bajar la cuchilla, y lo que uno dice es cerrar el circuito, aunque realmente uno no lo cierra aquí, ¿no? Estas láminas o estas placas están neutras. O sea, la placa superior tiene carga cero, la placa inferior tiene carga cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la batería? Mueve los electrones desde una placa a la otra placa. ¿Ven? ¿No? Eso es lo que hace. Entonces, ¿no es cierto? Como mueve los electrones de una placa a la otra, una de las placas va a quedar cargada positivamente y la otra va a quedar cargada negativamente. En este caso, ¿no?, la figura ve, la placa de arriba quedó positiva. Significa que cuando cerramos el interruptor, los electrones, ¡pum!, se mueven así, ¿ve? De esta manera. Salen de la placa superior, la batería saca los electrones de la placa superior, ¿no?, y los lleva a la placa inferior. ¿Estamos? Entonces, ¿no es cierto? Obviamente que con eso, la carga que queda en la placa superior será positiva, la carga que queda en la placa inferior será negativa, pero la cantidad de carga, la cuantía de la carga es la misma, ¿no? Por ejemplo, si la de arriba queda con más 10 coulomb, la de abajo quedará con menos 10 coulomb. Y eso es lo que ocurre. Ahora, este proceso es prácticamente instantáneo. ¿Listo? Instantáneo. O sea, uno, qué sé yo, cierra el interruptor y las placas se cargan inmediatamente. ¿Cuándo cesa el proceso? ¿Cuándo cesa el proceso de carga? Aun cuando sea instantáneo, demora un pequeño tiempo. El proceso de carga cesa cuando la diferencia de potencial entre las placas sea el mismo de la batería. Así, por ejemplo, si esas placas las cargamos, por ejemplo, con una batería de 12 volt, ¿no?, significa, este es el borne positivo de la batería, este es el borne negativo de la batería. Entre esos bornes, ¿no?, entre esos dos bornes hay 12 volt. Entonces, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial o el voltaje entre estas dos placas será 12 volt. No puede ser ni menos ni más de 12 volt. Por estar las placas conductoras conectadas directamente a los bornes, ¿no?, la diferencia de potencial en las placas es la misma de la batería. A veces, ¿no es cierto?, uno puede querer que este proceso de carga sea lento, o sea, que las placas no se carguen inmediatamente. Entonces, en ese caso, lo que hace es intercalar una resistencia, ¿listo? Intercalar una resistencia entre la batería y una de las placas. ¿Ve? Por ejemplo, aquí podríamos colocar una resistencia. ¿Ve? Acá o arriba. ¿Ve? Ahí, cualquier parte. Eso retrasa el proceso de carga y hace que este proceso sea lento, vaya variando en el tiempo. Este tipo de situación lo veremos más adelante, ¿no? Así que vamos a suponer que estas dos placas, una positiva y otra negativa, quedan, ¿no es cierto?, a una diferencia de potencial que la vamos a representar por la letra V, ¿no? Esta V que está aquí, abajo, esa, va a representar la diferencia de potencial que hay entre las placas.
Es una suerte de los capacitores, una suerte digo yo, pero es lo que ocurre, ¿no? Todo cuerpo conductor, ¿no? Cuando se carga, cuando adquiere una carga Q, también el cuerpo conductor adquiere un voltaje, ¿listo? Un voltaje B, o un potencial eléctrico B. Recuerden que los cuerpos conductores son cuerpos equipotenciales, ¿no? Cuando uno carga un cuerpo conductor, no importa la forma que tenga, ¿listo? Todos sus puntos interiores y los de su superficie quedan a un mismo potencial B, ¿listo? Y, ¿no es cierto?, hay una proporcionalidad entre la carga que tiene el cuerpo conductor y el potencial que adquiere. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros podemos aplicar esto al caso del capacitor. ¿Ve? Entonces, si Q minúscula, como dice la ecuación 1, representa la carga Q, la magnitud de la carga Q que tiene cada placa, y V representa la diferencia de potencial que hay entre las placas, entonces ese Q es proporcional con V. O sea que si nosotros, por ejemplo, aumentamos el voltaje V, va a aumentar proporcionalmente el Q. La razón entre Q y V, ¿no?, esta C mayúscula que está allí, es lo que se llama la capacitancia del capacitor. Así entonces, esta capacitancia C de un capacitor no depende, ¿no?, porque a veces las personas creen que depende de la carga o del voltaje. No. Toda vez que en un capacitor voy cambiando la carga, proporcionalmente va a cambiar el voltaje. Lo que no va a cambiar para ese capacitor es su capacitancia C. Y eso porque Q y V son directamente proporcionales. Esta capacitancia C, como no depende del voltaje que tenga o de la carga que adquiere, depende de otros parámetros. Fundamentalmente, como dije al comienzo de la sesión, depende de parámetros geométricos del capacitor. ¿No? Nosotros, ¿no?, para poder mostrar esta idea o este concepto, vamos a calcular la capacitancia de diferentes tipos de capacitores. ¿Listo? ¿No? Y allí nos vamos a dar cuenta que en esa capacitancia C, ¿no es cierto?, la dependencia va a ser respecto de parámetros geométricos del capacitor, ¿no? A veces también esta capacitancia depende del medio, ¿listo?, del tipo de medio material que llena, ¿no es cierto?, el espacio donde está el capacitor, ¿no? O, más bien dicho, del tipo de material que hay entre los cuerpos conductores, ¿no? Porque aquí, entre estos dos cuerpos conductores, el que tiene más Q y menos Q, aquí entre estos dos uno puede colocar un material, ¿listo? Un material sólido. Entonces, dependiendo, digamos, del tipo de material que uno coloque allí entre las placas, la capacitancia también. Por el momento, esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Por el momento, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es suponer que estos dos cuerpos conductores llamados placas están en el vacío. De acuerdo con la ecuación 1, la carga Q se mide en Coulomb. El voltaje V se mide en volt. La capacitancia C se mide en Coulomb partido por volt. Coulomb partido por volt. Esta unidad, Coulomb partido por volt, recibe el nombre de farad, F mayúscula. Eso en memoria de Michael Faraday. Él desarrolló el concepto de capacitancia, entre otras cosas, ¿no? Hizo varias contribuciones, ¿no?, a los comienzos del desarrollo de esta ciencia física. Así que la unidad
de capacitancia en nuestro sistema internacional de unidades es el farad, F. Significa Coulomb partido por Volt. Esta unidad de farad es extraordinariamente grande. ¿Listo? Es muy grande, ¿no? ¿Estamos? Y como es tan grande, por lo general, las capacitancias que tienen los capacitores se expresan en función de sus múltiplos del farad. Por ejemplo, a veces se utiliza como submúltiplo picofarad, P minúscula, F mayúscula, que significa 10 elevado a menos 12 farad. O también se puede utilizar el nanofarad, N minúscula, F mayúscula, igual a 10 elevado a menos 9 farad, o el microfarad, mu F, 10 elevado a menos 6 farad, o también el M minúscula F mayúscula, milifarad, no está escrito aquí. Milifarad significa 10 elevado a menos 3 farad. Estas son unidades más o menos útiles porque las capacitancias de los capacitores están en el orden de esas cantidades, ¿no? De los milifarad, de los microfarad, de los nanofarad o de los picofarad. ¿Listo? ¿No? Pero en el orden de un farad o más, no, porque esa unidad es demasiado grande. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre lo que he estado explicando? Repito, ¿hay alguna pregunta que hacer al respecto? ¿No? Acá entonces lo fundamental de lo que he explicado es primero cómo se carga el capacitor, en qué consiste el capacitor, cómo se carga el capacitor y qué significa capacitancia de capacitor. Esos son los conceptos fundamentales. Ya, sigamos entonces. Las aplicaciones de estos capacitores son múltiples. Fíjese que ahí en la figura inferior derecha, ¿no?, les muestro diferentes tipos de capacitores. ¿Ve? En la figura inferior derecha hay diferentes tipos de capacitores, ¿eh? De distintos colores también, negro, ¿no?, rojizo, verde, ¿no?, ¿ve? Pueden tener forma cilíndrica como esta, pueden tener forma de disco como esta, pueden tener forma de paralelepípedo como esto, ¿ve? Y siempre tienen dos patitas, ¿ve? Siempre, dos patitas, esa, ahí. Cada uno de ellos siempre tiene dos patitas. O dos alambritos, ¿no? Esos alambritos están conectados a las placas. ¿Listo? Y cuando uno maneja los capacitores tiene que tener súper harto cuidado. Porque cuando uno toca un capacitor, uno tiene que saber primero si acaso está cargado o no. Si está descargado, si se ha cerciorado, ¿no?, completamente que está descargado, no es ningún problema tocar estos alambritos. No es ningún problema tocarlo. Pero si está cargado, entonces es súper complicado tocar con las manos estas patitas, este alambrito. ¿Por qué? Porque si usted toca esos alambres, ¿no?, con sus manos, entonces el capacitor automáticamente se va a descargar y va a enviar a través de su cuerpo una carga eléctrica, ¿no? O sea, le va a producir a usted una descarga eléctrica.
y según la capacitancia que tenga, puede ser una descarga eléctrica complicada. ¿Esto? Entonces, siempre cuando vean los capacitores, ¿no? Y van a manipular con ellos, entonces primero asegurarse de que este capacitor esté descargado, ¿no? Cuando uno más o menos capta que la carga que tiene es poca, uno puede tomar un destornillador, ¿sí? Un destornillador y tomar el destornillador por el mango aislante, ¿listo? Y el destornillador, con el destornillador tocar simultáneamente las dos patitas, ¿ves? Como tomar el destornillador y colocarlo encima de las dos patitas, ¿ves? Que toque las dos patitas. Pero uno tiene que tener, digamos, el destornillador o atornillador tomado por el mango aislante, ¿no? Si el capacitor está cargado, entonces le va a dar un chispazo y un sonido fuerte, ¿eh? Eso significa que tenía carga. Por lo menos, ¿no es cierto?, cuando se hace en laboratorio, cuando hacía los laboratorios en la Católica, de esa manera le enseñaba a mis alumnos, digamos, cómo ver si un capacitor está descargado o no. Tiene múltiples aplicaciones, ¿eh? Una aplicación, digamos, por ejemplo, está en las cámaras fotográficas, la que está aquí arriba, esta Canon que hay aquí arriba, ¿ves? ¿No? Cuando uno toma una foto con una cámara, se enciende un flash, ¿ves? Hay un circuito, ¿sí? Ese circuito que está ahí en la cámara tiene una resistencia, que es la lámpara que da el flash. Tiene una batería y un capacitor, ¿sí? Tiene esos tres elementos. Entonces, cuando uno no toma la foto, cuando no está tomando la foto, ¿no?, la batería está conectada al capacitor y lo está cargando. ¿Ves? Lo está cargando y lo deja totalmente cargado. Cuando uno toma la foto, el capacitor se desconecta de la batería y el capacitor manda toda su carga a través de la lámpara. Se produce el destello, ¿eh? Y entonces el capacitor queda descargado. Una vez que pasa eso, automáticamente el capacitor se vuelve a conectar, se desconecta de la lámpara o de la ampolleta y queda conectado a la batería y se vuelve a cargar. De esa manera funciona ese circuito. Es un circuito simple que se llama circuito RC, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. También se utiliza, por ejemplo, en los teclados de los computadores. Ahí, ¿ves? Cada una de estas teclas es un capacitor de láminas paralelas, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, cuando uno aprieta la tecla, cambia la distancia que hay entre las placas, ¿no? Y al cambiar la capacitancia, cambia la cantidad de carga que tiene el capacitor, ¿no? Así funcionan esto. A veces también realmente los capacitores están en todos los circuitos, ¿ves? Están, por ejemplo, en algunos instrumentos de medición de parámetros eléctricos, en amperímetros y voltímetros. En estos dispositivos también hay capacitores, ¿no? ¿Ves? Van cumpliendo allí fundamentalmente distintas funciones, ¿no? También se usan, por ejemplo, en las radios, ¿no? En los circuitos de las radios hay un capacitor, pero esos capacitores tienen capacitancia variable, ¿estamos? Tienen capacitancia variable. Estos que están aquí en los circuitos, ¿no?, en los ordenadores, en las cámaras, en estos aparatos y lo que está mostrado aquí a la derecha, todos estos son capacitores de capacitancia fija, que no cambian. Ya están hechos así, ya, porque cuando uno lo hace con una capacitancia fija, no se puede cambiar. Pero en el caso de las radios, ¿no?, los capacitores, hay un capacitor, ¿no?, que está unido, digamos, ay, 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 a la parte esa que cuando uno va cambiando el dial, ¿listo? Cuando uno va buscando la estación. Esos capacitores son capacitores de capacitancia variable. Vamos a trabajar primero
el capacitor de placas paralelas, tal como se muestra en la figura derecha. Este es uno de los capacitores de mayor aplicación, ¿no?, que hay en la práctica. ¿Listo? Está formado por dos láminas planas y paralelas. Estas láminas planas tienen área A mayúscula cada una, del mismo tamaño, y están separadas la distancia D. ¿Ve? La distancia D. Esa distancia D que hay entre las láminas es muy pequeña comparada con las dimensiones lineales de las láminas, ¿no? Por ejemplo, si las láminas son láminas cuadradas, ¿no?, o sea, las placas son láminas cuadradas de 10 por 10, el D podría estar en el orden de los milímetros. ¿Ve? Una cosa así. El D podría ser 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, o sea, una distancia pequeña comparada con las dimensiones, ¿no es cierto?, de estas placas. Vamos a suponer que estas placas las hemos cargado con una batería, ¿eh?, y que una de las placas tiene carga más Q y la otra tiene carga menos Q. Cuando estas placas se cargan, una positiva y otra negativa, como muestra la figura inferior, ¿ve? Y si la distancia es muy pequeña, la distancia D que hay entre ellas muy pequeña, estas placas se pueden considerar como si fueran planos infinitos. ¿Listo? Cada uno con una cierta densidad de carga sigma. Recuerden que sigma representa la densidad de carga superficial. Carga Q partido por área. Entonces, la lámina izquierda tiene, o la placa izquierda tiene una carga más sigma, que es igual a más Q partido por área A, y la otra tiene densidad de carga menos sigma, que es menos Q partido por área A. Estas láminas me crean aproximadamente un campo uniforme en el espacio que hay entre las láminas. Es lo que muestra la figura superior y la figura inferior. Acá, en el espacio que hay entre las láminas, hay un campo eléctrico E uniforme y que apunta de izquierda a derecha, de la placa positiva a la placa negativa. ¿Ve? Tal como está allí. Generalmente, este campo tiene un pequeño cambio en los bordes, aquí, esos bordes. Ahí hay un pequeño, aquí en esta parte aquí, el campo deja de ser recto, ¿ve? Se curva, y lo mismo aquí abajo. Pero esa curvatura que presentan las líneas de campo, nosotros las vamos a despreciar, tomando en cuenta que la distancia D que hay entre las láminas es muy pequeña. ¿Listo? Así, entonces, como primera aproximación, o de acuerdo con nuestro modelo que vamos a bosquejar, ¿no?, supondremos que el campo eléctrico E entre las láminas es uniforme, constante, ¿no?, apunta siempre de la placa positiva a la negativa, en todo el espacio que hay entre las láminas o entre las placas, ¿no? Ahora tenemos que recordar que cada placa, que es un plano cargado, crea un campo eléctrico E. La placa positiva me queda un campo eléctrico E que vale sigma partido por 2 epsilon 0. La placa negativa me crea un campo E que vale sigma dividido por 2 epsilon 0. Pero el campo creado por la placa positiva y por la negativa, aquí en el espacio que hay entre las láminas, apuntan en la misma dirección y sentido, de izquierda a derecha. ¿Ve? Entonces se suman. ¿Ve? Entonces acá adentro, en el espacio que hay entre las láminas, el campo total será sigma partido por 2 epsilon 0
más sigma partido por 2 epsilon 0 nos da sigma partido por epsilon 0. El sigma es Q partido por A. ¿Vamos? Y fuera del espacio de las láminas, a la derecha de la placa negativa, a la izquierda de la placa positiva, estos campos eléctricos se anulan, ya no hay campo. Así, entonces, solamente hay campo eléctrico uniforme entre esta lámina positiva y esta lámina negativa, en este espacio que hay entre las dos. En el volumen encerrado, entonces, por las dos placas, es donde está el campo eléctrico E. Aprendamos que apunta de la placa positiva a la negativa y aprendamos que tiene el valor sigma partido por epsilon 0. El sigma es Q partido por A. Y ahí en la primera parte les digo que, ¿no es cierto?, las variaciones que tiene el campo, ¿no?, ya no es constante en los bordes superior e inferior, ¿listo? Pero esas variaciones que tiene el campo, ¿no es cierto?, nosotros no las vamos a tomar en cuenta, tomando de hecho que la distancia D que hay entre las láminas o entre las placas es pequeña. Para calcular la diferencia de potencial B que hay entre estas láminas, ¿ve? Entre estas dos láminas tiene que haber una diferencia de potencial B porque hay un campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa. Veamos cuánto es el voltaje B o cuál es la diferencia de potencial B que hay entre las láminas. Entonces, el voltaje B igual B más menos B menos. Potencial eléctrico de la placa positiva menos potencial eléctrico de la placa negativa. Ese B más y ese B menos no es necesario conocerlo. ¿Listo? B más me representa potencial de la placa positiva, B menos me representa potencial de la placa negativa. ¿Listo? Pero no interesan los valores de cada uno de ellos. Lo que interesa es la diferencia entre ellos. Eso es, por definición, menos la integral desde la placa, ¿no es cierto?, negativa a la positiva de E punto de L. Tenemos que integrar esa expresión, E punto de L. Acá tienen que darse cuenta lo siguiente. El E, el vector E, ¿no?, vale sigma partido por epsilon 0 y es constante. Y apunta de la positiva a la negativa. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, el de L o el desplazamiento va de la placa negativa a la positiva, o sea, opuesta al campo. Porque la integral va desde menos a más, de la placa negativa a la placa positiva. Entonces, como la integral va de la placa negativa a la placa positiva, el desplazamiento de L va de la placa negativa a la positiva. Entonces, el E y el de L, ¿no es cierto?, son paralelos y opuestos. Por eso, entonces, ese producto E punto de L será E por D, nada más. Eso porque L es constante. L es constante. Entonces lo sacamos fuera de la integral y la integral de dl nos va a dar entonces menos d y con este menos nos da e por d. Y si reemplazamos el e, que es sigma partido por epsilon 0, veremos que el voltaje B entre las láminas es, o entre las placas, es sigma d dividido por epsilon 0. Ahí tenemos entonces el voltaje B, ¿no? ¿No es cierto?, entre las láminas. ¿Ve? Depende de la densidad de carga que tengan y la distancia que hay entre las láminas. A veces yo las llamo láminas, otras veces placas, ¿listo? Son equivalentes los nombres, ¿no? La capacitancia C de este capacitor de placas paralelas, C, es Q partido por B. La carga Q, sigma por A, ¿no? La carga Q, sigma por A, eso viene de aquí, pues, ¿ve? Veamos atrás.
Aquí, ¿ve? En la última ecuación, sigma igual Q partido por A. Entonces el Q es sigma multiplicado por A. Sigma por A. Y el B, el de la ecuación 3, pues. Sigma partido por epsilon 0 y por D. Si nosotros hacemos las simplificaciones pertinentes, la capacitancia C nos queda epsilon 0 multiplicado por A mayúscula dividido por D minúscula. Es decir, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, placas planas y paralelas, depende solamente, como habíamos anticipado antes, de parámetros geométricos. ¿Cuáles son estos parámetros geométricos? Uno, el tamaño de las placas, área A. Y el otro, la distancia D que hay entre las láminas. Claro, acá entonces nos dice que si yo tomo dos láminas de una área A determinada, dos láminas cuadradas, por ejemplo, de 10 centímetros cuadrados cada una, con eso uno puede construir un dispositivo, un capacitor. Pero ojo, porque esta capacitancia va a depender de la distancia D que hay entre ellas en forma inversamente proporcional. ¿Listo? Cuando disminuye la distancia entre las láminas, ¿ve? Aumenta la capacitancia. Si las placas las alejo, aumenta D, disminuye C. Y lo mismo pasa con el área, pero proporcional. Mientras más grandes sean las áreas, mayor capacitancia. Pero como estos capacitores van insertos, ¿no es cierto?, dentro de los circuitos, y los circuitos se hacen cada vez más diminutos, las áreas A no pueden ser muy grandes. ¿Listo? Entonces hay que arreglárselas ahí para ver cómo lograr capacitancias cada vez más grandes si es que no podemos cambiar el área. Mucho. Este ejemplo nos muestra entonces que la capacitancia C no depende ni de la carga que tenga el capacitor ni del voltaje que hay entre las láminas. Por lo demás, cuando uno toma el capacitor o le carga, le da una carga Q, queda con un voltaje V. Si duplica la carga, se duplica el voltaje. Si triplica la carga, se triplica el voltaje y así sucesivamente. Pero no va a poder cambiar la capacitancia. Eso es un parámetro que depende solamente, en este caso, del área A de las láminas y de la distancia D entre ellas. Cambiando esos parámetros, se cambia la capacitancia. Ese es el capacitor, ¿no?, de láminas paralelas. Es uno de los más usados, pero no es el único. Hay otros que tienen formas diferentes, porque a lo mejor su diseño es más adecuado para las otras funciones que puedan cumplir, ¿no? Un capacitor que tiene un interés fundamentalmente académico, ¿no?, es el capacitor esférico, ¿no? Son dos cáscaras esféricas, ¿no?, dos capas esféricas conductoras delgaditas, ¿no?, una de radio A y otra de radio B. La de radio A menor que B, pero estos cascarones esféricos tienen que ser concéntricos, una dentro de la otra. Ahí están dibujadas en color celeste. El cascarón esférico de radio A, ¿ve?, el más pequeño, y después el cascarón esférico de radio B, el más grande. Concéntrico significa que tienen un centro común, el mismo centro. Vamos a suponer acá, y esto es lo usual, ¿no?, que el cascarón esférico tiene una carga positiva más Q. El de adentro tiene carga positiva y el cascarón exterior tiene una carga negativa menos Q.
Como el cascarón esférico tiene más Q y el exterior tiene menos Q, entonces el campo eléctrico dentro del cascarón esférico, este aquí adentro, el de color celeste, el más pequeño aquí adentro, el campo eléctrico es cero porque es una esfera conductora. Y el campo eléctrico afuera del más grande, del cascarón grande afuera, también es cero. Solamente hay campo eléctrico en el espacio que hay entre los dos cascarones, entre R igual A y R igual B. Ahí están las líneas de campo dibujadas, ¿ves? ¿No? Ahí solamente hay campo eléctrico, nada más. Las líneas de campo emergen del cascarón con carga positiva y terminan en la superficie interior del cascarón con carga negativa, tal como muestra la figura. Este campo eléctrico que hay entre estos dos cascarones es igual al de una carga puntual. O sea, el campo eléctrico E, el que está allí presente, vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R cuadrado, R tongo. ¿Eh? Y esa distancia R se mide desde el centro, ojo, ¿no? Desde el centro del cascarón interior. Desde el origen O, desde aquí. ¿Eh? Desde ahí del centro, de ahí se mide la distancia R hacia afuera. Entonces, admitiendo que el cascarón interno tiene radio A y carga más Q, y el externo tiene radio B y carga menos Q, vamos a calcular la diferencia de potencial que hay entre estos dos cascarones. ¿Listo? O el voltaje que hay entre estos dos cascarones. B indica el voltaje igual. Potencial del cascarón interno, B más, es un cascarón conductor y tiene un potencial B. Menos B menos, potencial del cascarón exterior. ¿Listo? Le ponemos B más y B menos porque un cascarón es carga positiva y el otro es carga negativa. Ojo aquí porque los valores de B más y B menos, igual que en el caso anterior, no interesan. No interesan para nada, para nada. Lo que sí interesa es la diferencia entre ellas. Eso es, por definición, menos la integral, que va desde el cascarón negativo al cascarón positivo. O sea que integramos de afuera hacia adentro, del cascarón exterior hacia el interior, menos la integral de E punto de L. Eso es por la definición de voltaje. Nos da menos la integral que va de menos a más de. Reemplazamos el E. Este E que está aquí, ese E, vale el de la carga puntual que está arriba, este que está aquí, ese. Ese lo reemplazamos aquí. Nos da esto, ahí. Integral entre menos y más de 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R cuadrado, R tongo punto de L. Esta integral ya la hemos hecho otras veces, ¿listo? Cuando calculamos los campos eléctricos de esferas, ahí los hicimos, ¿no? Si ustedes hacen esta integral, ¿no?, y la evalúan, ¿no es cierto?, cuando va de menos a más, va a ir, la integral es sobre la distancia R, ¿listo? ¿Estamos? Entonces, ¿no es cierto?, el menos va a corresponder al radio B y el más va a corresponder al radio A. Si hacen esa integración, le va a dar Q partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por A menos 1 partido por B. Eso nos da el voltaje entre los cascarones, el interior y el exterior. Ahí cuando hagan sus estudios, estén estudiando y pueden resolver eso, les va a dar la expresión que está allí. ¿Cuánto es ahora la capacitancia de este capacitor? C igual. Carga partido por B, o sea, carga partido por voltaje.
Entonces, esta carga Q la dimos por el voltaje V, que es este que está aquí. ¿Ve? Esta expresión la tenemos que reemplazar aquí en el denominador. ¿Eh? Claro, el Q se va a simplificar. Les va a quedar 4pi epsilon 0 a V partido por A menos, por V menos A. Vea usted entonces que esta capacitancia de este capacitor esférico depende otra vez de parámetros geométricos. El radio interior A y el radio interior B. Y nada más. No depende para nada de cuánta carga tenga cada uno de los cascarones. Solamente son los parámetros geométricos. Radio interior A, radio interior B, lo que determinan la capacitancia. Por lo tanto, cuando uno construye un capacitor esférico, solamente tiene que tomar en cuenta qué radio va a tener la esfera interior, qué radio va a tener la esfera exterior, y con eso el capacitor está construido con una capacitancia fija, determinada, que no la puede cambiar mientras no cambie esos radios. Veamos un caso particular de eso, de esto. Un caso particular. Vamos a suponer que el radio B, ¿no? El radio B del cascarón interior, esta cascarón interior lo vamos a hacer cada vez más grande, y su radio B va a tender a infinito. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la capacitancia de este capacitor esférico, 4pi epsilon 0, AB partido por B menos A, la escribimos como 4pi epsilon 0, A partido por 1 menos A partido por B. Asegúrense que esto está correcto, ¿no? El B que está en el numerador aquí, este B, en el numerador, aquí lo estoy marcando, ese B, ¿no? Este B que está en el numerador lo paso dividiendo a cada término del denominador. ¿Ve? Por eso nos queda simplemente 4pi epsilon 0 factor D, A partido por 1 menos A partido por B. Y si el radio B se hace cada vez más grande, tiende a infinito, entonces A partido por B tiende a 0. La capacitancia nos queda C, 4pi epsilon 0A, simplemente, porque el A partido por B tiende a 0. Y eso es el C igual 4pi epsilon 0A, es la capacitancia de un conductor esférico de radio A. Puede ser un conductor macizo o hueco de radio A, pero su capacitancia es esa, 4pi epsilon 0A. O sea, la capacitancia depende exclusivamente del radio que tenga la esfera. ¿Está claro el límite? ¿Está claro cómo se llega a ese resultado final? Ok. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es para mostrarles a ustedes lo grande que es esta unidad, un farad. ¿Listo? ¿Y por qué razón los capacitores no pueden tener capacitancias del orden de un farad o más de un farad, ¿no? Tendrían que ser excesivamente grandes, gigantescos. Vamos a usar el resultado 6. ¿Listo? Entonces, en el resultado 6 tenemos que la capacitancia de un capacitor esférico es esta. Si tengo una esfera de radio A,
su capacitancia C será 4pi epsilon 0A. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que la capacitancia C es de 1 farad. Esta C vale 1 farad. Despejamos el A. El A será igual C partido por 4pi epsilon 0A. Perdón, partido por 4pi epsilon 0. El A será igual 1 farad dividido por 4pi por 10 elevado a menos 12, ¿no es cierto? Coulomb cuadrado partido por Newton metro cuadrado. ¿Estamos? Ahí falta un factor. Falta un factor. Sí. Vamos a revisar al tiro esto. Vamos a revisarlo. Me esperan un ratito, ¿listo? Claro. Aquí falta el factor por aquí, en esta parte. El valor del epsilon 0 falta ahí. Nos falta el valor de epsilon 0 ahí. Porque está el 4pi y está el menos 12. ¿Estamos? Entonces, ahí en esa expresión, ¿no? A menos mal que me di cuenta ahora, ¿no? Falta el valor de epsilon 0. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuánto es ese valor de epsilon 0. Hay que colocarlo aquí, ¿no? No falta. Después cuando vayan a revisar, digamos, las diapositivas, se van a dar cuenta que falta ese valor, ¿no? Vamos un ratito, a ver. Espérenme un momentito. Pero valor con 3 decimales, ¿no? ¿Dónde estaba este valor aquí? No está la tabla. Ay, ay, ay. Ocho coma 854, ya. Ahí está. Esto es lo que falta, ¿no? 8.854. Aquí falta. Ahí sí. ¿Ven? Ahí está. Faltaba el 8,854 por 10 elevado a menos 12. Ese es el valor de epsilon 0. ¿Listo? Ahí está el 4pi, ¿no? Después está el epsilon 0, que es 8,854 por 10 elevado a menos 12. ¿Ve? Y observen, ¿no es cierto?, que si uno hace el cálculo, el radio A le da 7,96 por 10 elevado a 9 metros. Eso es aproximadamente 8 por 10 elevado a 9 metros, ¿no? ¿No es cierto? O lo podemos aproximar a 10 elevado a 10 metros, ¿no? Entonces estamos hablando de una esfera que tiene un radio de 10 trillones de metros. O sea, una esfera mucho más grande que el radio terrestre. Imposible. ¿Ves? Y eso simplemente por el hecho de que la capacitancia C es solamente 1 farad.
Para el capacitor esférico significa una esfera de aproximadamente una esfera de radio 10 trillones de metros. Demasiado grande, es imposible, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esa capacitancia C de un farad, ¿no? Como es demasiado grande, simplemente las capacitancias de los capacitores van a venir dadas en el orden de los milifarad, microfarad, nanofarad. Esos submúltiplos son los submúltiplos que más se utilizan. De seguida. Vamos a descansar un rato, pues son las 9:30, ¿no? Unos 10 minutos de reposo, listo. Y entonces después seguimos, ¿no? Vamos a tomar un cafecito.